La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales genera una agenda específica para abordar estos temas, ya sea desde las mujeres investigadoras o desde los temas que tienen que ver o que competen a problemas específicos donde las protagonistas son mujeres. Bienvenidos sean todos ustedes. Me voy a permitir dar el uso de la palabra a el maestro Javier de la Rosa, secretario académico de nuestra facultad, para que aperture el evento. Adelante, maestro. Buenos días a todas, sí, agradeciendo la asistencia. Hoy damos por inaugurado el segundo foro Mujer, Política y Desarrollo Social dentro de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, ¿sí? Va a haber varias actividades a las cuales pues todas se hicieron con la intención de que ustedes, señoritas, y también los hombres tengamos un panorama más amplio de cómo ayudar en esta lucha que la mujer durante muchos años ha emprendido, ¿sí? Entonces el apoyo de nosotros como hombres, sí, y el apoyo de todas las profesionistas, como lo son las maestras, como es la doctora y como son ustedes alumnos, pues va a ayudar mucho a tener esa igualdad que siempre se ha buscado, ¿sí? Les agradezco mucho y damos por inaugurado estas actividades. Gracias, gracias maestro de la Rosa, secretario académico de nuestra facultad. El evento Mujeres, Política y Desarrollo Social es el segundo foro que organiza o tiene a su cargo la coordinación del mismo, el grupo disciplinar, organizaciones, movilidad humana y desarrollo. Dentro del mismo se encuentra uno de los integrantes de este grupo disciplinar, que es el doctor Daniel Sierra, a quien también le damos la bienvenida. Y bien, me voy a permitir entonces pedirle a nuestros compañeros, a nuestro secretario académico, al doctor Sierra, que nos acompañen en el público ahora como oyentes en este foro, en esta audiencia, para pasar a dar la presentación formal de la ponente que tenemos este día, que es la que inaugura este segundo foro. Es la doctora Liliana Chaparro. Ella es doctora en investigación, egresada del programa de doctorado en investigación del Colegio de Chihuahua. El tema de su tesis doctoral lleva por título Mujeres, Ciencias y Tecnología en el Estado de Chihuahua frente a los retos de la Agenda Global 2030. Con esta investigación, considerada pionera, obtuvo el grado con mención honorífica. Como integrante del Honorable Sínodo, contó con la participación de la especialista en la temática, la doctora Lourdes Pacheco Ladrón de Guevara, emérita SNI, integrante del Sistema Nacional de Investigadores y profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Nayarit. La doctora Chaparro es licenciada en Ciencias de la Comunicación, egresada de esta facultad por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Estudió la maestría en Ciencias Sociales para el Diseño de Políticas Públicas con especialidad en Estudios Culturales en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde fue becaria CONACYT. Los estudios culturales despertaron en la invitada en este día un interés especial por los estudios de las mujeres, lo que la impulsó a participar en una convocatoria para ser becaria en el Colegio de la Frontera Norte en la dirección noroeste, de la cual resultó ganadora. Y ahí, en el COLEF, se involucró de lleno en el mundo de la investigación académica y se desempeñó como asistente de investigación en la línea de estudios culturales al lado de la reconocida investigadora Julia Monarres. Desde la investigación académica desarrolló gran interés en temas relacionados a los derechos humanos integrales, derechos de los jóvenes, de la diversidad y de las mujeres, así como la transversalidad de la perspectiva de género. Sin más, me voy a permitir darle la palabra a la doctora Liliana Chaparro, agradeciendo su presencia con un tema de especial relevancia en esta fecha. La doctora como mujer, como investigadora, pero donde aborda un tema que tiene que ver con este entorno que las mujeres han buscado un posicionamiento, que es en el de la investigación. Entonces, doctora, muchas gracias por estar aquí con nosotros y adelante. Muchas gracias,
¿Sí se escucha? ¿Sí o no? Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto regresar a esta escuela, porque ya escucharon que egresé de aquí, de Ciencias de la Comunicación. Hacía muchos años que no venía, entonces venir ahora de este lado es extraño para mí, pero con mucho gusto. Okay. Una pregunta nada más, ¿cómo tengo que...? Acá se la van a estar moviendo, usted me indica. Ok, muy bien. Bueno, el tema que escogí para hablar con ustedes, creo que la mayoría son estudiantes de licenciatura, ¿verdad? Ok. El tema o el título que puse para mi ponencia, yo sé que no dice mucho realmente, y lo digo así de claro porque a mí me sucedió al momento en que estaba haciendo la tesis que recientemente terminé. Precisamente cuando a mí me decían, haz la investigación donde, gracias, que tenía que hacer una investigación donde el centro fueran las mujeres. Yo no entendía a qué se refería porque yo estaba impuesta a hacer la investigación como generalmente lo conocemos. Y tuve que, al momento de desarrollar toda la investigación, fue como pude aprender a qué se refería exactamente. Entonces voy a tratar de explicarles esto como yo lo viví y lo entendí para hacer la tesis, y que también creo que a veces malentendemos muchísimo cuando hablamos o mencionamos feminismo. Y yo estoy muy interesada en precisamente, voy a decirlo así, quitar esos estereotipos, porque existe un feminismo académico, crítico y es científico. Entonces, eso es lo que yo quiero transmitirles en este día. Realmente de lo que les voy a hablar es de epistemología. ¿Qué es epistemología? Ahí puse dos términos, uno el sencillo, que es el de la Real Academia Española, que dice que es la teoría de los fundamentos y métodos del conocimiento científico, ¿sí? Y una muchísimo más amplia y más nueva, que viene desde las ciencias sociales y que ya tendría una visión de algo que se le llama como conocimientos del sur global, que ahorita voy a tratar de contextualizar poquito esto, sí, donde ya es muchísimo más amplia esa definición. Ustedes si alcanzan a leerla, o bueno, mejor la voy a leer, es: un epistemólogo estudia qué hacen los científicos para estudiar la realidad y qué los diferencia de los no científicos, cómo y por qué construyen sus teorías sobre el mundo, qué métodos utilizan, cómo intentan probar sus hipótesis, qué características especiales tienen, el lenguaje científico, qué razonamientos emplean y en qué medida la investigación se ve influenciada por las cosmovisiones de cada época y por determinantes políticos, económicos, etc. El epistemólogo estudia las herramientas del científico, sus métodos, su lógica, entre otros aspectos. Si ustedes se dan cuenta, aquí existe una diferencia donde se está hablando de qué es lo que está haciendo la persona que está investigando, desde dónde parte la persona que investiga, y no únicamente sobre el conocimiento que se está generando o desde el estudio del objeto. Les voy a hablar específicamente de epistemología feminista. ¿Qué estudia la epistemología feminista entonces? Estudia cómo influye el género en las concepciones del conocimiento. La palabra género ya la mayoría la tenemos muy conocida e identificada. Los interrogantes y la justificación, o sea, el aspecto género influye en todo el proceso de una investigación. Respecto a la persona que investiga, ¿cómo influye su género a lo que estudia? A las preguntas de investigación y la justificación, otra vez todo el proceso de investigación. Tiene como base teoría y filosofía feminista, por eso se considera que es una ciencia. Aquí hay que dejar claro que el feminismo se representa de varias formas, y cuando a veces pensamos en feminismo, pensamos en esta parte de activismo, que a veces, activismo radical, que a veces no es de lo más positivo,
pero hay diferentes maneras de vivir el feminismo, y uno es académico y científico, que es de lo que estoy hablando. Su gran aportación de la epistemología feminista es la perspectiva de género. La perspectiva de género es una herramienta que nace del feminismo crítico académico. No es exclusivo ya del feminismo, como bien sabemos. De hecho, en la investigación actual, y en algunos países ya es imposible hacer una investigación, no importa el tema ni el área, sin perspectiva de género. En México pronto también se va a exigir eso. ¿Por qué? Porque a nivel internacional, si estamos hablando de que se ha dejado afuera de la vida a la mitad de la población humana, o sea, las mujeres, pues al momento de hacer investigación se está dejando otra vez de fuera a ese 50% de población. La epistemología feminista, aquí yo lo que les estoy tratando de, bueno, es como el origen de cómo se da, cómo la epistemología feminista llega a proporcionar esta herramienta de análisis que es la perspectiva de género. La crítica feminista es una crítica feminista a las fallas de la ciencia, a la manera de hacer ciencia. El uso de la ciencia en la Segunda Guerra Mundial despertó desde las ciencias sociales una crítica, generó una crítica referente a que la ciencia no estaba ayudando a la humanidad. Creo que eso la mayoría lo sabemos como cultura general, sí, pero desde el feminismo se critica. Ahí es donde aparece y se dan cuenta que las mujeres no están incluidas ni para hacer ciencia ni para generar conocimiento científico. La crítica principal, la ciencia también implica relaciones humanas y sociales. Este es el punto más drástico, la aportación más drástica, donde se genera el cambio. ¿Por qué? Porque recuerden que siempre se nos ha dicho que hacer ciencia es neutral, objetiva y universal. Y la gente que estudia comunicación va a entender esto muy bien. Cuando estamos estudiando comunicación se nos dice que nada más somos los ojos y los oídos de la sociedad, ¿no? Y llegamos y vaciamos lo que vimos en una nota de información general. Es más o menos lo mismo, sin embargo, también la comunicación tiene otras diferencias como el periodismo de investigación, por ejemplo, y que ahorita voy a comentar un poquito más eso. Y la crítica principal que hace el feminismo es que no es cierto que el científico al ponerse la bata y entrar al laboratorio ya se olvidó por completo de su cosmovisión y su vida. No es verdad. Tiene que ver quién investiga, por qué lo está haciendo, por qué tomó ese tema como interés y cómo lo va a desarrollar. Ese es el principal shock que se provoca en la ciencia. Posteriormente, se estudia o se cuestiona los efectos de la ausencia de las mujeres en la ciencia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no se han incluido? Los efectos de la presencia de las mujeres en la ciencia. Al momento en que ya incursionan, también cambia todo. ¿Cómo influye el género de la persona sobre los métodos, conceptos, teorías y en la organización de la ciencia? Lo que mencionaba ahorita, el investigador sí importa o por qué está haciéndolo. Entonces, no es verdad que no tiene nada que ver con lo que está investigando. ¿Cómo influye en la ciencia los esquemas y prejuicios sociales de género? Creo que sí entendemos perfectamente a qué nos referimos con género, que es la construcción social, que eso nos impone según nuestro sexo. Sí, y que ya sabemos perfectamente que ahorita los géneros ya son diferentes, o sea, hay varios géneros. La siguiente, por favor. La epistemología feminista detectó que se excluye de la investigación y se le niega su capacidad para generar conocimiento. Estos fueron, digamos, los orígenes o las críticas que empiezan a hacer las primeras mujeres en la época en la que todavía no existía ni siquiera el feminismo, pero que se empiezan a dar cuenta que por alguna razón están excluidas. Y esas mujeres que tuvieron la posibilidad, por tener dinero, por lo que fuera, tenían el contexto adecuado para poderse poner a pensar qué era lo que estaba sucediendo. Estos son los orígenes y por eso nada más estoy tratando como de darles las bases
de dónde surge todo esto. La generación de teorías sobre mujeres que las representa como inferiores porque son comparadas con los varones o se parte de estos. Esto a lo que voy, no quiero que se malinterprete como una lucha entre hombres o mujeres. Lo que sucede aquí es que ahorita, incluso desde los derechos humanos, se habla de partir de las diferencias. Entonces, al momento en que a las mujeres se nos comparaba con los hombres, o era la medida, pues nunca en la vida, porque somos diferentes, ¿verdad? Entonces, la investigación debe partir de la diferencia. Simplemente las mujeres son diferentes a los hombres y no hay más. Ni uno es mejor, ni otro es peor, ni nada por el estilo. Se produce ciencia y tecnología que refuerza las jerarquías de género. ¿Cómo? Pues bueno, por eso hay toda una teoría feminista que deja muy claro cómo es que la ciencia estaba influenciada por los sesgos de género y los resultados se reflejaban en la ciencia y en la tecnología. La que sigue, por favor. Aquí yo esto lo utilizo como contexto nada más porque para mí fue importante al momento de estar haciendo la investigación que darme cuenta que realmente todo esto que estoy hablando viene también desde la ciencia de una lucha de paradigmas o de formas de conocer. Una que conocemos muy bien y que ahí puse lucha casi obsoleta entre las investigaciones cuantitativas y las cualitativas. Hay gente que cuando apenas se iniciaba en esta ciudad a hacer investigación cualitativa, desde la educación, desde las ciencias sociales, batallaban mucho para, uno, ser aceptados, dos, para que se les diera presupuestos para las investigaciones, para que una vez que generaban el resultado fueran creíbles y se les tomara en cuenta como realmente resultados científicos. Bueno, pues esta lucha de paradigmas también tiene que ver con la epistemología feminista, que fue, digamos, antes que lo que menciono ahí, que son las epistemologías del sur global y la horizontalidad del conocimiento, como se le llama ahora, la descolonización del conocimiento, que esto significa que hay, digamos, un posicionamiento de que todos podemos generar conocimiento, y viene de esta parte de decir, yo también puedo generar conocimiento, no necesitamos que venga alguien extranjero a estudiarnos. Viene desde ahí, yo nada más lo estoy poniendo como contexto para que se den cuenta que también tiene que ver con una lucha por la manera en que se conoce. Las ciencias sociales ya son más aceptadas, sin embargo todavía no terminan de ser aceptadas tantísimo como ciencia. Dentro de las ciencias sociales todavía hay unas más y menos que son aceptadas. Las más aceptadas tengo entendido que son como historia y las humanidades, no nada más ciencias sociales, historia, antropología tal vez, pero algunas como educación dentro de las humanidades batallan un poquito más. Posteriormente, y también tiene que ver muchísimo con el conocimiento de abajo hacia arriba. Esto significa no nada más de la sociedad hacia las instituciones, la crítica, sino también significa de los grupos vulnerados u oprimidos, ¿sí? Que se puede generar conocimiento desde ahí. La que sigue, por favor. La perspectiva de género, pues bueno, es la herramienta del feminismo para generar conocimiento, como ya lo dije. Actualmente no es exclusiva del feminismo y se recomienda su uso desde las ciencias sociales. De hecho, todos los organismos internacionales actuales, UNESCO, mencionan que hay que es necesario aplicar la perspectiva de género en nuestras investigaciones. Como ya lo comenté, tengo entendido que en países de Europa, Estados Unidos, como les comentaba, ya no es posible presentar proyectos de investigación sin perspectiva de género. Es una categoría de análisis, o sea, una manera de ver la problemática y de estudiarla, y que puede cruzarse con otras categorías de análisis. Ahí estoy, etnia, preferencia sexual, clase social, contexto sociopolítico, raza, la geografía o el espacio donde estén, y a esto actualmente se le llama interseccionalidad, que eso ya es otro tema, y que también la palabra se puso mucho de moda, pero tiene maneras específicas para realizar una investigación de ese tipo. Y aquí sí hago ese énfasis. Es necesario que la investigación
necesite ese ángulo, no se aplica en todas las investigaciones, depende de qué es lo que se quiere obtener. En este caso, para la gente que estudia comunicación, simplemente, por ejemplo, para los reportajes de investigación, es un ángulo que puede, digamos, llevarlos, o sea, les puede decir qué investigar, con quién llegar. Cuando se está haciendo una entrevista, ahí salen de pronto huecos, preguntas que ni siquiera se tenía en la mente, pero salen preguntas que se sabe que van a responder algo que es como, vamos a decirlo, difícil que se diga. Entonces, simplemente a lo que quiero llegar es que es una visión diferente que nos puede dar una óptica para descubrir otras cosas que sin esta visión sería imposible. ¿La que sigue? Ok. Ahí se le ha dado una calidad de suspicaz, o sea, de duda, de sospecha. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación? Por esta parte de que la subjetividad está muy involucrada, o sea, la visión de quien investiga. Sin embargo, como ya lo comenté, hay toda una manera académica y científica de generarlo. Como la persona que estudia y el objeto están en el mismo nivel, esa es la parte sospechosa, vamos a ponerlo así. Sin embargo, hay una manera de dejar bien claro cómo sucede esto y por qué el conocimiento que se está generando es académico y científico. Para empezar en un tipo de investigación de este tipo, la objetividad es muy importante. ¿Cómo se logra? Buscando la información desde diferentes ángulos, para que no se quede nada más la visión de quien investiga. Sí, el posicionamiento político. Esto significa simplemente qué es lo que quiero lograr, qué quiero demostrar. La honestidad epistémica. Esto significa que quien investiga dice claramente de dónde parte para hacer la investigación. Entonces sabemos que la investigación va a tener una dirección o un camino. Se le llama honestidad epistémica. Implica la retroalimentación de 3 factores: el teórico, propuestas y estrategias para lograr la igualdad y los derechos de las mujeres; el activismo, la visibilización de las injusticias, que aquí activismo se refiere a visibilizar la injusticia y explicar de dónde proviene y cuántos elementos se mezclan en esa generación de justicia. Y la individual, que sería la conciencia de género. En este sentido se refiere a reconocerse como una persona que algo está sucediendo con ella, no está bien lo que está sucediendo y lo quiere cambiar, ¿sí? Pero es un proceso precisamente de hacerse consciente de que algo está pasando. Se le llama conciencia de sí para sí. La importancia del sujeto cognoscente situado. ¿Cómo influye el género? O sea, otra vez el investigador parte de un punto de vista, de una visión, de su cosmovisión para hacer la investigación. La persona que conoce está situada, o sea, su visión. Por lo tanto, el conocimiento que genera tiene esta visión, como lo que comentaba. El género sitúa a los sujetos que conocen, y esta parte, otra vez, toda la influencia del género de esta construcción sociocultural, cómo influye al sujeto que está investigando. Adelante, creo que, no sé si ya es la última. Adelante, por favor. Finalmente, ya para cerrar con esto y saber ya si tienen alguna duda, pregunta, ¿qué significa que las mujeres estén en el centro de una investigación? Ya sabemos que proviene de la investigación feminista, y algunas de las diferencias sería que hay que describir siempre el contexto histórico, social, político y cultural en el que se realiza la actividad científica de las mujeres. En este caso estoy hablando en específico de las mujeres, aunque sabemos perfectamente que la perspectiva de género no es solamente para estudiar casos de mujeres. Pone en duda creencias aceptadas para reencuadrar las preguntas de investigación. Se busca generar un cambio. Generamos información pensando en evidenciar la desigualdad, pero no nada más evidenciarla, sino buscar y generar un cambio en esta desigualdad.
que las maneras de hacerlo, pues ya cada quien lo hace a su forma. La prioridad de las experiencias de las mujeres, sus puntos de vista y preocupaciones. Siempre se tiene que tomar en cuenta en una investigación esta parte, sus puntos de vista y preocupaciones. El sujeto que conoce y el objeto están en el mismo nivel. Se le llama también que es el sujeto que está conociendo o el investigador tiene un privilegio epistémico, así se le llama. ¿Por qué? Porque conoce perfectamente de lo que está hablando. El análisis, como ya lo mencioné, que implica tanto sexo y género. Reconoce a quien investiga como parte del tema de investigación y toma en cuenta que las creencias y sesgos de quien investiga dan forma e influyen en la investigación. Sandra Jardín fue quien menciona esto, pero esta parte es muy importante y esa parte es la que precisamente en algún punto es como lo cuestionable. Todas las procesas de investigación toman en cuenta la experiencia de las mujeres, ¿sí? Entonces, yo sé que se oye bien fácil, pero al momento de hacer una investigación, cuando no estamos acostumbrados o acostumbradas a hacer esto, no es nada fácil, se los aseguro. ¿Por qué? Porque en cualquier momento nos distraemos con cualquier… A mí me sucedió que al momento de estar haciendo la tesis, ya me estaba distrayendo mucho con el tema de desigualdad e igualdad. Y como el tema de desigualdad e igualdad tiene muchas líneas, y si se estudia desigualdad para las mujeres, pues tenemos que ir a la desigualdad económica, a la social, a la política. Entonces yo ya me estaba distrayendo por completo y ya estaba haciendo una tesis sobre desigualdad. Y tuve que regresarme precisamente a colocar en el centro de la investigación el tema de las mujeres y su contexto social e histórico. Entonces, pues yo hasta aquí llego, ya no los aburro más y no sé si habrá preguntas o algo así. Yo le preguntaría, doctora, creo que es un tema importante y cuando se hace investigación también eso es valioso, identificar si hubo algunos retos durante el proceso de la construcción de la investigación, algunos obstáculos para integrar la investigación y si esos retos o obstáculos que pudo haber vivido o enfrentado tienen que ver con esta cuestión sobre el enfoque de género, ¿no? Que lo haya vivido en ese proceso. Sí, precisamente fue voy a decirlo así, viví por completo esto que les estoy tratando de explicar, porque no es fácil como despertar esta parte de la conciencia de género. No es fácil y por eso precisamente se le llama conciencia, porque darse cuenta de que yo como investigadora de un tema de mujeres, de ciencia y tecnología, y que estoy completamente inmersa en ese mundo, de pronto identificarse con todo lo que se está investigando y los datos que se están recabando. Hubo momentos en que de hecho fue muy fuerte para mí porque se me estaba cayendo toda la estructura que en cierto momento tenía. Yo tenía un esbozo de lo que creía que estaba haciendo. Sin embargo, realmente hubo momentos, así lo voy a decir, de shock, porque es darse cuenta de muchas cosas que suceden y que no se tiene conciencia porque hay que estudiarlo. Entonces, por eso yo entendí que esta parte del feminismo crítico académico es muy importante dejarlo claro, porque no es el feminismo que tenemos en la cabeza y que lo relacionamos inmediatamente con activismo. Sí lleva activismo, pero ya lo mencioné cómo se hace. Entonces, y que cada quien tomará el activismo a su manera. Pero sí implicó retos, y mi reto principal, lo voy a decir así, fue una preocupación enorme por demostrar que mi tesis era científica. Precisamente porque sé esta parte que tenemos de concepción del feminismo y que la lucha de paradigmas es muy fuerte. Entonces tuve una preocupación tremenda por eso, me esforcé tantísimo, me preparé de todas las maneras posibles para poder demostrar que mi tesis tenía objetividad,
aunque yo estuviera involucrada por completo en toda la visión. Y fue de esta manera, la tesis fue, voy a decirlo, siempre incluyó una etapa cuantitativa y una cualitativa, que se le llama diseño mixto, pero el diseño mixto tiene unas diferencias de nada más utilizar una herramienta cuantitativa y una cualitativa. Tiene algunas diferencias y que realmente vienen de un diálogo permanente en toda la investigación de estas dos etapas. Una refuerza a la otra. Hay varias maneras de hacer el diseño mixto. Una etapa puede tener más peso que la otra, dependiendo cómo sea el diseño de investigación. En mi caso, las dos, cuantitativo y cualitativo, tenían el mismo nivel o el mismo peso, y ahí lo que sucede es que no es que dependa una de la otra, sino que se va reforzando una a la otra y para lograr el conocimiento de manera objetiva. Y en base a esto que mencionó, ¿qué consejo le daría a las mujeres que están comenzando en el campo de la investigación? Pues primero, informarse muy bien, porque al momento que la perspectiva de género se abre como herramienta para ser utilizada para todas las investigaciones, se despega. Y de hecho por ahí también hay una crítica de que precisamente la perspectiva de género fue aceptada porque le quitamos el apellido feminista. Pero ahí depende depende si esa mujer tiene interés por hacer una investigación que entregue un conocimiento que abarque por completo a la mujer, o si nada más estás aplicando la perspectiva de género, que sería evidenciar lo que sucede tanto con hombres, con mujeres y cualquier género, ¿sí? Pero ahí ya otra vez ya sería la persona lo que quiere hacer, pero si es en su posición de mujer y quiere entregar conocimiento para el cambio, creo que sí es desde poner a las mujeres en el centro, que sería una perspectiva académica feminista, porque conlleva una posición política, se le llama así, que es lo que quiero demostrar. Bueno, muchas gracias y vamos a pedirle al doctor Armando Esquinca, que es el líder del grupo disciplinar que organiza y coordina este foro, que haga entrega de la constancia pertinente a la doctora Liliana Chaparro. Bueno, buenas tardes. Primero para felicitarle de su ponencia, se me hace muy interesante el tema ahí. Hay muchas preguntas que quisiera, pero serían ahorita, a ver si tenemos oportunidad de discutirlas. Y dice, reza a nombre del grupo disciplinar de organizaciones, movimientos humanos y migración, la Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, otorga la presente constancia a la doctora Liliana Chaparro por su participación como ponente en la conferencia Las mujeres en el centro de una investigación, que se llevó a cabo el 8 de marzo del 2023 en la Universidad Autónoma de Chihuahua, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora, por su colaboración. Y bueno, ahora viene una segunda ponencia, que es con el tema de pobreza menstrual, a cargo del doctor Sierra, la maestra Verónica Lozano y la maestra Yolanda Morales.